Bienvenidos todos y todas al curso de lectoescritura adscrito al programa Vamos para la Universidad. Mi nombre es María Isabel Mesa y los estaré orientando en esta sesión en la que hablaremos sobre los textos informativo expositivo. Vamos entonces a iniciar. Antes, como siempre, yo doy mi saludatón a todos los chicos que están conectados, las instituciones educativas que están conectadas en vivo, los chicos del Jordán. Un saludo muy especial para mi profe Yamit. También los chicos de San José de México. Hace rato no veía a mis chicos de México allí conectados. Los chicos del Liceo El Bagre, los chicos de Chaparral, Lorenzo Yalí, la Gaspar de Rodas. También a la institución educativa Presbítero Julio Tamayo, el 20 de julio, El Salto, La Esmeralda, Las Mercedes, mis chicos de Anorí, la Eduardo Fernández, la Fray Martín, por aquí, institución San José, allá voy a saludar a la Presbítero Julio Tamayo, el Jordán ya, ay, a mis chicos de la institución educativa San Miguel, un beso, un abrazo muy grande. A esos que están conectados en este momento, esos chicos, un abrazo y me encanta tenerlos aquí. Ahora saludemos a esos chicos que están en diferido, que nos ven por las diferentes redes sociales, los chicos de La Floresta, los chicos de la institución educativa Piamonte, los chicos que están en Puerto Berrío, Antioquia, en la Alfonso López, también aquellos que se encuentran en la Thomas Eastman, en Santa Bárbara, la tierra del mango. También un saludo para todos ellos. Bueno, yo sé que se me escapan los Palomos, el Guayabo, mis chicos de Maceo que están allí súper pendientes. Un abrazo, un beso y qué rico que están acá. Me encanta sobre todo este sentimiento que todo el equipo de Vamos para la Universidad tienen hacia los profesores o maestros que son los que dinamizan, los que le dan vida a este proyecto llamado Vamos para la Universidad, en particular el curso de lectoescritura. Después de esta saludatón, ahora sí, el texto informativo expositivo, vamos a hablar sobre él. Les recuerdo que estamos en la semana 11, vamos a ver un video en los saberes previos, a ver qué pasa con Hidroituango, un video súper informativo, sin nada de inclinaciones o sesgos, no, lo que es, lo concreto, lo preciso, muy interesante. Después vamos a explicar en qué consiste el texto informativo expositivo a través de un cuadrito y ya luego vamos a tener la actividad central, que es el análisis de una noticia. Bien, la idea es que en la profundización, es decir, la actividad que ustedes van a tener en clase, pueden hacer diferentes cosas. Uno, seguir analizando el video que vamos a ver en la activación de saberes previos, seguir dando reflexiones, mirar cuáles son las características informativas y expositivas de este video y otras tantas reflexiones que se pueden dar a partir de este, o también pueden tomar alguna noticia y analizarla, mirarle cuáles son las partes. Bien, vamos entonces a iniciar con este video en donde vamos a irnos con unas preguntas muy específicas. Acuérdense, lectores leones, lectura literal, inferencial y crítica, pero vamos a hacer una lectura león de este video. ¿De qué trata el video? ¿Cuál es el propósito del video? ¿Cuáles son los datos más importantes que nos puede dar este video y que se pueden rescatar de él? ¿Y qué otro tipo de texto se podría expresar la información que presenta el video? ¿En qué otro tipo de texto? Ya sabemos que podemos tener ese texto tradicional que todos conocemos, pero también podemos leer imágenes. Entonces vamos a leer imágenes, nos vamos a ir con estas preguntas, vamos a ser lectores leones y vamos a hacer lecturas literales, inferenciales y críticas. ¿Listo? ¿Preparados mis chicos de Guarne? ¿Preparados mis chicos de Chaparral? ¿La Gaspar de Rodas? Ok, perfecto. Muy bien. Vámonos entonces. Por aquí me están saludando. Profe, estamos con Margarita en el Liceo El Bagre. Ay, Margarita, qué rico por acá. En la Gaspar de Rodas están con Raúl Campo, me imagino. Bien, en campamento está con la profe Sandra, muy juiciosos. Vamos a ver un video que es muy actual.
que se enfoca en una situación que en ese momento está ocurriendo. Para los que nos ven en YouTube y nos ven desde otros países, pues esto está ocurriendo en Colombia, en el departamento de Antioquia. Muchas de nuestras instituciones están ubicadas en la ribera del río Cauca, que es el río del cual vamos a hablar. Entonces, vamos a estar muy atentos a este video, muy juiciosos. Es un video más o menos larguito, pero súper explicativo. ¿Ok? Vamos a iniciar. Cauca, a ese río Tuango. Miren qué chévere este referente. ¿Cuántos son esos metros? ¿Cuántos carros pueden caber allí para que nos demos un punto de referencia? Pues se decidió incluso abrir el cuarto de máquinas, que era donde estaba toda la maquinaria, y se perdió mucha maquinaria para evitar un desastre mayor que ha sucedido. En el momento, a la fecha de esta clase, pueden ser más. Vemos cuál es la situación actual. Se volvió a taponar ese túnel del derrumbe.
esta es una información de el diario de circulación local y nacional, que es El Colombiano. Bien, por acá en Chaparral nos dicen, profe, informar una situación caótica que está viviendo que se está viviendo en la actualidad y que está afectando enormemente a la población. Claro que sí, chicos, claramente, ¿qué tipo de texto es este? Podríamos decir, o qué tipo de lectura hicimos, una lectura de qué discurso. ¿Qué discurso? Claramente es informativo, ¿cierto? ¿Y cuáles son las características que ustedes ven en ese discurso informativo? ¿Cuáles son esas características? Claramente, un discurso informativo pues busca informar. Muchachos, es que este lápiz, informar, claro. Muy bien en Lorenzo Yalí, expresa datos muy claros, muy concretos, explica, muy bien en San Miguel, tiene una descripción, muy bien en San Miguel, aclara las ideas, muy bien Lorenzo Yalí, muy bien en la F. Gómez, muy bien en San José. A ver, explica muy bien la realidad. Miren, algo muy interesante que vemos en este video, dicen tantas personas han sido evacuadas, tantas viviendas, aunque seguramente son más, tantas viviendas han sido destruidas por este desastre que no es para nada natural, ya lo sabemos. No podríamos decir que es un desastre natural, pero nos dicen concretamente cuántas personas. No meten ese asunto, entre comillas, amarillista, que va directamente a lo emocional, tantos niños, tantas mujeres y otros tantos. Y entonces, cierto, no, es objetivo, es claro. Creo que la palabra correcta sería ser objetivo y no meter, ay, que es que el gobierno, ay, que es que tal empresa es mala, que tal empresa es buena, que tales son los malos, que es que fulanito le advirtió, pero fulanito no dijo. No. Nada de esos sesgos, concreto, objetivo. Esto fue lo que pasó y es muy interesante ver ese tipo de información. Claro, ilustra, me encanta muy bien en el salto, ilustra, es una información veraz, como nos dice la F. Gómez, explica paso a paso lo que se dio en la obra en los últimos tiempos, muy bien, explica con mucha claridad, muy bien en la Eduardo Fernández, muy bien en la F. Gómez, excelente en la Fray Martín. Claro, la problemática de la represa de Hidroituango es clara, muy bien en Eduardo Fernández, nos muestra cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de la manera más informativa posible, informativa, objetiva, datos concretos. Y como nos decía, creo, no me acuerdo, no toma posición, claro, muy bien en la Esmeralda, es objetivo, no toma posición, es podríamos decir que es una lectura que claramente es informativa, objetiva. Muy bien, no toma posición, me dicen en la Esmeralda. Por aquí me voy a subir un poquito. Explica los hechos con más claridad, muy bien, para detener por el tiempo la construcción de la obra y también para ir. Miren que después ya que se detuvo, luego dijeron, no, vamos a terminar esto y hay 11.000 personas, datos concretos, 11.000 personas trabajando con el máximo ritmo posible. Muy bien, excelente, chicos, me encanta ese análisis que están haciendo. A ver que por acá me decían algo muy interesante, pues ya no me acuerdo qué institución. Nada, me tengo que subir. No. Hola, Neliconia, ¿cómo están? A ver, se observa una buena investigación y un buen análisis. Muy bien. Chicos, claramente trata de Hidroituango, ustedes ya lo habían contestado, de eso trata el video. Ya sabemos que el video es informar de una forma objetiva, veraz. Muy bien, ¿qué más? Clara, como ustedes ya también lo han dicho, clara, concreta, brindando datos sin ningún tipo de posición. Muy bien, precisa, clara, concreta, muy bien.
Claro, ahora hagamos una interpretación de la situación y de los datos. Miren, aquí los datos más importantes que se presentaron fueron datos ilustrativos, miren que nos ilustran, por aquí pasaba. Y es muy interesante porque nos dan puntos de referencia. Miren, a uno le dice, el túnel medía no sé cuántos metros. Y como nosotros no estamos acostumbrados a medir las cosas así por metro, que uno diga, bueno, ¿cuántos son 14 metros? Entonces nos dan un punto de referencia, más o menos sabemos de qué tamaño es un automóvil. Y entonces nos dicen, miren, en el túnel cabrían tantos automóviles. Muy interesante ese punto de referencia y muy de acuerdo con el público al cual se dirige. Claro, ellos dicen tantos metros y entonces uno diría, ay, eso es muy poquito, pero como te dan un punto de referencia, tú te puedes dar una idea, ¿sí? Las personas del común. Y entonces dan una ilustración espectacular con puntos de referencia o con referencias conocidas. También nos dan datos concretos de los metros, entonces unos datos en medidas. Muy bien, unos datos gráficos, muy bien en chaparral, ideas que se quieren presentar. Los datos estadísticos de las personas afectadas, muy bien en la Eduardo Fernández. Aquí, muy bien, nos decían en San Miguel todo esto de la comparación con el tamaño del auto. Y en San José me dicen, profe, el número de personas damnificadas, el número de trabajadores de la obra. Muy bien, ay, se me cayó por aquí este micrófono. Los números de trabajadores de la obra, muy bien. Un dato importante es la acción que están tomando para enfrentar este suceso. Excelente en San Miguel. Muy bien, muy bien. Chicos, si ustedes tuvieran que realizar otro texto que no fuera informativo acerca de la situación que acabamos de ver que está aconteciendo en Hidroituango, una de las hidroeléctricas que se supone va a ser una de las más grandes de América Latina, ¿cierto? Y que va a generar muchísima energía, no solo para el país, que es Colombia, sino para otros países. Entonces, podríamos decir que este texto o esta información podríamos utilizarla en qué otro tipo de texto. ¿En qué otro tipo de texto? Una crónica, muy bien en San Miguel, una crónica. Podríamos hacer una crítica y realizar, como nos dicen aquí, un texto argumentativo, muy bien. Nos dice que está haciendo EPM para solucionar el problema. Sí, muy bien en el Liceo del Bagre. Ahora, preguntémonos, ¿qué otros tipos de texto me han dicho? Profe, podríamos hacer una crónica. Por ejemplo, seguir paso a paso cómo vivió esto la población o una familia, por ejemplo. Una familia, la familia Vélez, la familia, bueno, cualquier apellido. Sí, cómo vivió esta situación, cómo la vivió, por ejemplo, un ingeniero, hacer una crónica, un paralelo, cómo la vivió un ingeniero de la obra, cómo lo vive una persona del gobierno y cómo la vive una familia que está siendo afectada por esta, digámoslo así, una tragedia. Sí, chévere, muy bueno, esa obra sí sería, esa crónica sería súper. Una reseña, también podríamos hacer la reseña del acontecimiento, muy bien en Yalí. Podríamos hacer un texto descriptivo, bueno, lo que pasa es que ya sabemos que podemos hacer un texto informativo expositivo, entonces, a ver, ¿qué otro discurso podríamos usar? Nos decían, profe, un texto argumentativo si ponemos una posición específica y artículo periodístico. Muy bien, chicos, perfecto. Vamos a pasar al contenido. Entonces, ¿cómo podemos realizar y cómo no solo realizar, sino identificar un texto informativo? ¿Cuál es el propósito del texto informativo? Ya sea escrito, ya sea audiovisual, ya sea solo visual o ya sea solo de audio. El discurso. Dar a conocer de manera descriptiva, miren que nos describieron a través de las imágenes y el texto, situaciones o hechos de índole cultural, científico, tecnológico, social, político. Entonces, ese es el objetivo de los textos y del discurso informativo, dar a conocer de manera muy descriptiva las situaciones o hechos
de diferentes índoles: cultural, social, académica, investigativa, tecnológica, científica. Ahí está. ¿Cuáles son los elementos? Es decir, la estructura global, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Cómo es esa estructura global? Entonces está el título. Claro, los textos informativos tienen un título, subtítulos, por lo general, sobre todo si son muy largos, tienen subtítulos. Introducción, párrafos de cuerpo o contenido, incluso saben que podemos llamarlo cuerpo, contenido o conceptuales. La conclusión o cierre, recuerden, puedo hacer conclusión, entrega de resultados, o puedo hacer cierre. Cierro el tema, hago una reflexión, pero no doy resultados. Y también en cualquier parte de estos elementos pueden ir los elementos gráficos. Yo puedo dar una información y poner una imagencita, dar otra información y poner una imagencita, ¿cierto? Ok, entonces, muy bien. ¿Cuáles son los ejemplos de los discursos y los textos informativos, chicos? La noticia es la reina. La noticia, la crónica, la entrevista, el reportaje, el contrato. Chicos, el contrato también hace parte del discurso informativo. El contrato te informa cuáles son tus deberes y tus derechos como trabajador, cuáles son tus deberes, a qué hora debes entrar, o si no tienes horario de entrada y salida, sino que cumples unas metas, ¿cierto? El contrato, por ejemplo, con la casa, el contrato de alquiler, el contrato de arrendamiento. A ver, ¿usted qué debe cumplir? Y el que está arrendando, ¿qué le debe ofrecer? ¿Qué es lo que debe? ¿En qué momento debe intervenir? También el acta, cuando hacemos unas reuniones, nosotros hacemos un acta para informar a quien no asistió o para darle un recorderis a quien se le olvida qué fue lo que se dijo en la reunión. El acta, la hoja de vida, informamos de manera objetiva. Nosotros no lo decimos en la hoja de vida: ay, estuve en el colegio, en la institución educativa La Esmeralda. Esa institución es maravillosa y yo me gradué en el 2019. ¿Cierto que no? No, nosotros decimos bachillerato, primaria, estudios secundarios, estudios técnicos, estudios tecnologías, estudios universitarios, estudios de posgrado. Entonces, cierto, objetivo. El informe, chicos, sobre todo nosotros hacemos varias cosas en el colegio, pero también en la universidad. Hacemos muchos informes de lectura y hacemos muchos informes de laboratorio. Más adelante en el curso vamos a hablar sobre el informe, el manual y la enciclopedia. Esos son algunos ejemplos. Entonces ya sabemos, los textos informativos, al igual que el discurso informativo, lo que busca es describir dar a conocer de manera descriptiva, o sea, detallada, los hechos o acontecimientos. Bien, por aquí, qué pesar, por acá tiene un problema de conexión. Claro, afiches, circulares, cartas, depende de la carta. Recuerden que hay crónicas informativas, recuerden que hay reseñas informativas, pero también hay reseñas históricas. Pero recuerden que también hay reseñas críticas, y eso ya lo vimos. Entonces, miren, ¿cómo nos enfocamos? De acuerdo al modo del discurso, que ya vimos, que el modo del discurso es diferente a la tipología textual. Aquí estamos hablando de la tipología textual. Y también, obviamente, estamos hablando mucho del modo del discurso, porque si tú tienes un modo del discurso informativo, aunque sea una crónica o aunque sea una reseña, tiene tipología informativa. ¿Sí? Recordemos que hay crónicas informativas y hay reseñas informativas. Y hay crónicas periodísticas y hay crónica literaria. Entonces, ahí vamos como saltando en la tipología. No una sola. Bien, claro. Entonces, vamos a la actividad, chicos, vamos a la actividad. Vamos a ver esta noticia. Recuerden que yo les decía ahorita, chicos, la noticia es el modelo del texto informativo expositivo. Es el modelo.
También otro que sobre todo en el colegio, en los años escolares, usamos mucho y que es de tipología informativa, son los textos académicos que explican, exponen sobre un tema. Esos textos son de carácter informativo expositivo y son los que más utilizamos en el colegio. Bien, ahí está. Vamos entonces a la vida real, fuera del colegio, fuera de esas hermosas paredes de nuestras instituciones. Tenemos en nuestra vida cotidiana la noticia como el modelo de texto informativo. Y vamos a leer algo muy interesante que contrasta y es un poco irónico con el video que vimos al inicio, y es: la Amazonía colombiana tiene los mismos derechos que una persona. Imagínense, toda la fauna, la flora, todas esas cuencas hídricas, todo eso tiene los mismos derechos de una persona. Debe ser respetada, tiene derecho a la vida, tiene derecho a la libertad, tiene derecho a todo esto. Y entonces vamos a ver qué es lo que nos dicen en El Espectador acerca de esta afirmación. La Amazonía colombiana tiene los mismos derechos que una persona. ¿Quién decidió esto? ¿Quién lo pudo haber decidido? Muy bien, enumeremos algunas diferencias entre una noticia y una crónica. Ya habíamos hablado hace un momentico, hace unos segundos, que la noticia expone, explica, comenta una situación de manera objetiva. Y la crónica, que es informativa también, de acuerdo a la crónica, ¿cierto? Ya hablamos que hay varios tipos de crónica. La crónica informativa tiene un poquito, por no decir, tiene un poquito de, digámoslo así, de la posición, del punto de vista, de una visión particular, que es la del periodista o la del autor. La noticia se ha hecho para ser objetiva, aunque muchas veces en los noticieros, sobre todo en los televisados, en la radio, no son muy objetivos a la hora de dar una información. Tienden más a lo conativo, a lo emocional de las personas, a que la persona se sienta triste, mal, y no se enfocan tanto en los datos. Entonces, pero lo ideal sí es eso. Sí es eso. Entonces, la noticia y la crónica, si es una crónica informativa, tienen muchísimo en común. Deben ser objetivas, deben mostrar una información, deben dar datos concretos. Bien. Claro, sí, la crónica es un poco más objetiva. Ahora, la noticia, lo que uno espera es que sea en orden cronológico, aunque no siempre sea el orden cronológico, mientras que en la crónica sí es más marcado, como nos dicen en Chaparral, en Lorenzo Yalí, y en Chaparral nos decían que la crónica es más subjetiva. Claro, me dicen en San José de México, profe, debe ser clara para todo tipo de público, debe ser muy concreta, la información objetiva, veraz y real. Me dicen en la Gaspar de Rodas, muy bien, en la Gaspar de Rodas. Chicos, identifiquen las partes del texto. Vamos a mirar, miren, aquí ya nos lo identifica. El título, muchachos, el título. La Amazonía colombiana tiene los mismos derechos que una persona. Y uno dice como, ¿qué? Ahí está, el pie, perdón, esto es pie de imagen. Bueno, aunque también puede ser pie de página. Miren en dónde está el gráfico. ¿Se acuerdan que yo les mostré ahorita un cuadro que decía los elementos y decía títulos, subtítulos, introducción, cuerpo, contenido, cierre o conclusión? Y luego, por último, estaba el gráfico. Miren que pues estaba allí de último, pero uno puede poner el gráfico en cualquier parte del texto informativo. En este caso, vamos a ver que el gráfico está al inicio de la noticia. Entonces vemos allí el río Amazonas, muy bonito, esto es una imagen definitivamente preciosa, el cielo azul, muy característico de esta zona del país. Y me dicen que este pie de gráfico, con esta decisión, la región de la Amazonía, al igual que el río Atrato, que es el río que pasa por allí, es sujeto de derechos. Y este es el autor de la imagen. ¿Sí? Puede ser pie de página o también puede ser pie de imagen. Obviamente, cuando utilizamos una imagen, debemos decir quién es el fotógrafo. Ojo con eso. Bien.
Miren, el autor, eso salió entonces en El Espectador y me dicen que el autor, no dice fulanito de tal, no, me dice redacción judicial, El Espectador. Entonces se supone que es un equipo de personas que se encargan de la línea de lo judicial en ese periódico o en ese diario de circulación nacional en Colombia. La fecha de publicación, mire, se publicó el 5 de abril del 2018, el 5 de abril del 2018, o sea que es una noticia muy actual. Vamos aquí. Ustedes han visto que la noticia es el título, luego una imagencita o el título y luego debajo del título hay como un pedacito de texto que no hace parte como de la noticia, sino que la sintetiza, como que es un abrebocas para la noticia. Y a eso que viene después del título, que a veces va en bastardilla, como le decimos muchos, cursiva, a eso se le llama copete, el copete, lo que va antes de. ¿Sí ven? Y el copete se encuentra abajo del título y es la síntesis de lo más importante del texto. Entonces vamos a leer el copete de esta noticia, que es que la Amazonía tiene los mismos derechos que un ser humano. Vamos a leer. La Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia histórica contra el cambio climático en Latinoamérica. Según la decisión, la región es ahora sujeto de derechos, tal como el río Atrato, y la presidencia y entidades regionales deben actuar de manera urgente para protegerla de la deforestación. Entonces miren que esto es como una estrategia que ha utilizado el gobierno, es decir, la presidencia y entidades regionales, para que no haya o no se haga más deforestación en esta zona. Bien, ahí está. ¿Quién fue? La Corte Suprema de Justicia emitió esta sentencia que es histórica a nivel latinoamericano. Bien, ya sabemos que ese es el copete. Esa síntesis así cortica, pequeñita que va después del título, eso no en la introducción. Esa partecita que resume todo, no es la introducción. Se llama el copete, ahí está. Sí, es como una reseñita muy pequeña, muy pequeña. Sí, podemos decir que hay una semejanza entre el copete y la reseña. Sí, puede ser. Ahora sí, vamos a la introducción de la noticia. Vamos a la introducción. Se supone que aquí nos van a decir cuál es el tema que van a abordar, a qué público está dirigido o por qué es interesante e importante esta noticia para los colombianos. Y yo digo que también para los latinoamericanos. Que una región en Colombia sea considerada como un sujeto que tiene derechos, tal como los tiene un ciudadano del común, es un hecho histórico en el país y una noticia de interés mundial. Entonces aquí nos están diciendo cuál es el tema y por qué es interesante hablar de él. ¿Cuál es el tema? Ya nos dijeron. De esta región de Colombia, que es un sujeto de derechos. ¿Y por qué es importante? Porque repercute a nivel mundial. La Amazonía colombiana acaba de recibir esta categoría por parte de la Corte Suprema de Justicia, que estudió una tutela y resolvió el caso en el que podría ser el primer fallo judicial en Latinoamérica en contra del cambio climático a nivel internacional. Para el alto tribunal, las autoridades en Colombia no están haciendo lo suficiente para proteger la zona de la deforestación y de los efectos del cambio climático. Imagínense. Listo, esta es la introducción. Aquí ya nos dijeron por qué es importante hablar de este tema, cuáles son las repercusiones, ¿cierto? ¿A quién va dirigido? Ya nos dijeron que esto va dirigido a la población latinoamericana y nos sirve como ejemplo para el mundo. Ahora vamos a un párrafo ya de contenido o del cuerpo. Entre las órdenes que emitió la Corte está la de ordenar a la Presidencia y al Ministerio de Ambiente a que en un plazo de no más de 4 meses formule un plan de acción de corto, mediano y largo plazo
para contraste de la tasa de deforestación en la Amazonía, en donde se haga frente a los efectos del cambio climático. Asimismo, recuerden, ya habíamos hablado de este asimismo pegadito. Asimismo, el alto, o sea, también este asimismo pegado es, recuerden, un conector de adición. Asimismo, el alto tribunal ordenó a las anteriores autoridades, o sea, las ya mencionadas, a que dentro de 5 meses formulen un pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano, en donde se adopten medidas encaminadas a reducir a cero la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero. La Corte Suprema, para tomar esta decisión inédita, estudió una tutela que presentaron 25 niños, niñas y jóvenes de Colombia entre los 7 y los 26 años, con el apoyo de la Organización de Justicia. Al revisar el recurso judicial, el alto tribunal estableció que el Estado colombiano no ha hecho suficiente para enfrentar la problemática de la deforestación en la Amazonía, pese a haber suscrito numerosos compromisos internacionales y a exigir en el país suficiente normatividad y jurisprudencia sobre la materia. Un alto tribunal explicó que existe un incremento del 44% en la deforestación en la región de 56.952. Miren cómo subió a 70.074 hectáreas entre el 2015 y 2016. Ya sabemos que hay un incremento del 16%. Muy interesante en el sentido de que, miren que es un texto informativo y nos están dando unos datos muy concretos, muy concretos. Nos dicen cuál fue la causa, ¿cierto que sí? Y nos adelantan cuál debe ser el efecto, ¿no? Ahí está. Mediante un comunicado de prensa, el alto tribunal agregó que la Corporación Autónoma Regional, CAR, tampoco está cumpliendo sus funciones para evaluar, controlar y monitorear. Miren que nos están mostrando el por qué fue tomada la decisión. Nos están explicando cómo fue el proceso, cuáles fueron los pasos en un orden determinado. Hay que estar muy pendientes. Esas son las características del texto informativo. Esta institución, esta Corporación Autónoma Regional, tampoco está cumpliendo sus funciones de evaluar, controlar y monitorear los recursos naturales, ni de sancionar la violación de normas de protección ambiental. La decisión ampara a toda la región de la Amazonía que ha vivido los efectos de la deforestación en departamentos como Amazonas, Caquetá, Guaviare y Putumayo. La Sala de Sanción Civil, al tomar esta decisión, se basó en la postura que tomó la Corte Constitucional en abril de 2017, cuando declaró que el río Atrato es sujeto de derechos. Miren lo que nos dicen por acá en la Esmeralda, es como un apoyo aparativo a lo que se viene, ¿sí? Listo. Seguimos con el cuerpo de la noticia. Entre otras decisiones que emitió la Corte Suprema está la de ordenar, entonces miren, ya nos dijeron cuáles son las decisiones y con base en qué se tomaron, por qué, cuáles fueron las causas, ¿sí? Ok. La Corte Suprema de Justicia está la de ordenar a todos los municipios de la Amazonía colombiana actualizar e implementar en un plazo de 5 meses los planes de ordenamiento territorial que deberán contener un plan de acción de reducción a cero de la deforestación en su territorio, el cual abarcará estrategias medibles de tipo preventivo, obligatorio, correctivo y pedagógico. Nos da instrucciones precisas, ahí está, y claras, dirigidas a la adaptación del cambio climático. Para el alto tribunal es claro que en este proceso para reducir la deforestación es fundamental que exista un trabajo en conjunto entre las autoridades, comenzando por la presidencia hasta las corporaciones que viven a diario las repercusiones del cambio climático. Muy buena pregunta, profe. ¿Las noticias no tienen límite de extensión? No, chicos, no tienen un límite.
Lo ideal es que una noticia no sea tan larga porque entonces pasa de ser una noticia, ya no es noticia, se convierte en un texto distinto de carácter informativo. Ya vamos para el final, miren chicos, hasta aquí vimos el cuerpo. Ya vimos cuáles son las causas, por qué el tribunal tomó esta decisión, ya vimos todos esos pasos que se siguieron y cuáles son, de alguna manera, las directrices, ojo, que deben generar estrategias de tipo preventivo, obligatorio, correctivo y pedagógico. Ya vimos eso, ya pasamos al cierre, es decir, toda esa información ya está llegando a su final. No es dar resultados, recuerden que no es conclusión porque no estamos dando resultados, estamos haciendo un cierre, es decir, una reflexión final frente a la información dada. Por esta razón, la Corte ordenó a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, Corpo Amazonía, a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico, CDA, y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena, Cormacarena, que realicen en un plazo de 5 meses un plan de acción que contraste mediante medidas policivas, judiciales o administrativas los problemas de deforestación informados por el IDEAM. De manera urgente, el alto tribunal ordenó que en las 48 horas siguientes a la notificación de su fallo, quienes estén involucrados en este asunto cumplir sus órdenes. Esto es tomado entonces del Espectador. Aquí está la referencia bibliográfica. Sí, me gusta esa intervención que hacen en la Esmeralda. Y a ver, un momentico, voy en orden. Profe, ¿esto se puede ver más como una reseña? No se puede ver tanto como una reseña. Recuerden cuáles son las características de la reseña. Y ya habíamos visto eso, ¿no? Es completamente un texto informativo que lleva un orden o una secuencia o unos pasos determinados, pero que inicia, como decimos nosotros, inicia por el final, inicia. La Corte Suprema ha tomado esta decisión y luego se explica el por qué, paso a paso el por qué. Luego, profe, ¿la noticia no tiene límite de extensión? Sí, en cierto sentido sí, debe ser una noticia, por ejemplo, hay noticias largas que podemos decir son de 2, 3 páginas máximo. Ya luego se vuelve otro tipo de texto, ¿cierto? Ya no es la noticia, ya es un asunto más de exposición académica, de exposición larga de un asunto. Recuerden, pero bueno, nos queda claro lo del cuerpo del texto. Chicos, recuerden que nosotros tenemos un texto, ya, pero acá no me deja escribir, un texto. Tenemos entonces el título, tenemos el copete, ¿se acuerdan del copete? Listo, tenemos el gráfico, tenemos párrafo de introducción y tenemos unos párrafos en donde desarrolla la noticia, da las características, da los porqués, da el proceso y a eso se le llama cuerpo o párrafos de contenido, ¿sí? Y ya luego viene el párrafo de cierre, que es este que estamos en este momento, el párrafo de cierre. Entonces, tenemos que estar muy pendientes. Entonces, tipología textual, informativo expositivo, ¿cierto? Texto, noticia. Ok. Anori, el texto es igual a una crónica. El texto informativo no es igual a una crónica. Una crónica puede ser de tipo informativo, pero el texto informativo no equivale a una crónica. Ojo con eso. Ojo con eso. Entonces, miren, estoy diciendo que los párrafos del cuerpo es en donde se desarrolla todo esto de los porqués, de la explicación del paso a paso, y en el cierre, miren que estamos diciendo cierre, párrafo de cierre, porque da una reflexión final, ¿sí? Y da de nuevo la sentencia más detallada, pero no da unos resultados como tal. Bien, aunque normalmente siempre llamamos a este párrafo de conclusión y también está correcto llamarlo así. Claro, en el cuerpo está la mayor parte de contenido, lo que pasa es que se le pueden decir párrafos de cuerpo o también en vez de cuerpo,
podemos perfectamente cambiar aquí y decir contenido. ¿Sí? Podemos cambiarlo, lo que pasa es que se le puede decir de diferentes maneras. Bien. Muy buena pregunta en la de F. Gómez. Profe, ¿en el texto informativo se pueden tener 3 tipos de párrafo de contenido? Sí, sí. ¡Ay! Otra vez se me cayó esto. Sí, chicos, sí se puede perfectamente. ¿Cómo así? Me explico. Yo puedo en el primer párrafo describir la situación. Entonces es un párrafo de contenido con descripción. En el segundo párrafo yo puedo decir cuáles fueron las causas de que esto se diera en 2 parrafitos o en el segundo parrafito. Y el tercero puedo decir cuáles fueron las consecuencias. ¿Cierto que sí? Y ya luego hacer el párrafo de cierre. Perfectamente. O puedo hacer un párrafo en donde defino, un párrafo de contenido con definición. Luego mostrar la situación, es decir, un párrafo descriptivo. Luego puedo poner, por ejemplo, un párrafo narrativo en donde narro la situación o la historia de una familia en particular. Digo un caso. Bien, entonces miren que los textos informativos perfectamente pueden tener 2 o 3 modos del discurso o 2, 3 y hasta 4 tipos de párrafo de contenido. En el cierre pueden existir varias conclusiones. En el caso de este texto, vemos que como es un cierre, lo que nos dicen es cuáles fueron las medidas que exigió la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí ven? ¿Cuáles fueron las medidas que le exigió la Corte Suprema de Justicia a los diferentes, podríamos decirlo, estamentos, corporaciones, instituciones que manejan todo este tema ambiental en la Amazonía? Listo. Muy bien. Yo creo que lo que me quieren decir es, profe, ¿puede existir 2 párrafos de conclusión o de cierre? Sí, sí pueden existir 2 párrafos de conclusión o de cierre. En uno dar una reflexión y en el otro dar un resultado. Es totalmente posible dentro de un texto informativo. Si esa es la pregunta, creo que esa era. Bien. Chicos, ya vimos qué problemas ambientales y sociales han sido detonantes para la toma de esta decisión. A ver, ¿cuáles son los problemas que la Corte Suprema de Justicia evaluó? La deforestación acelerada que se está dando en la Amazonía fue una de las problemáticas ambientales que la Corte Suprema tuvo en cuenta. El cambio climático, muy bien. El crecimiento de la deforestación, muy bien los chicos del Jordán, excelente en el llano de Córdoba, ay, no los había saludado. Muy bien la tala de árboles y el cambio climático. Chicos, la intervención de la comunidad, niños y niñas y jóvenes de la Amazonía, decir, miren, Corte Suprema, miren, autoridades ambientales, está pasando algo terrible, ayúdennos. Eso es tan bonito, no solamente en el sentido emocional, sino que es muy interesante porque nos muestra unos movimientos que se están dando, una toma de conciencia, de aceptación, también sentido de pertenencia. Acuérdense que es sentido de pertenencia, amar, querer los espacios en los que yo vivo y por lo tanto respetarlos. Es muy interesante. Muy bien. Los animales en vía de extinción, excelente en el 20 de julio. Eso es una de las razones. Claro, la fauna y la flora, el deterioro o, digámoslo así, el agotamiento. Perfecto. Un llamado a cuidar la vida. Profe, ¿puede haber argumentación en un texto informativo? Sí. Sí puede existir modo del discurso argumentativo en un texto informativo. Perfectamente, podemos tener, es decir, nos pueden dar el porqué o la razón de algo. Nos pueden dar el porqué o la razón. Recuerden que puede existir un párrafo en donde se argumente determinada cosa. Sin embargo, no llega a ser texto, el modo del discurso argumentativo puede estar en el texto informativo. Sin embargo, no podríamos decir
que se puede considerar un texto argumentativo, porque recuerden que el texto argumentativo defiende una posición y aquí no estamos defendiendo una posición propia del autor, sino que estamos explicando el por qué. Entonces ahí sí se argumenta el por qué la Corte Suprema de Justicia ha tomado la decisión. Muy bien esa pregunta. Un compromiso real para los entes puede ser para que puedan atentar contra el medio ambiente. Así, un compromiso real para los entes que puedan, claro, que pueden atentar o que no están vigilando correctamente lo que está sucediendo en estas zonas. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por esta sesión. A mí me encanta tenerlos aquí. Yo los invito a que ustedes reflexionen en torno a estas noticias o estos textos informativos que hoy tuvimos en clase. Y los invito especialmente porque podemos hacer unos paralelos y unos asuntos de contradicción, de oposición, de contraste, podemos mirar los asuntos semejantes porque ambos ejemplos o ambos textos informativos o ambos discursos informativos que trabajamos en esta sesión están correlacionados. Y es que los dos nos hablan de un impacto en el medio ambiente. Uno, que podríamos decir, chicos, hay que reflexionar sobre las energías limpias. Muy interesante, pero ¿a qué precio? ¿A qué costo? ¿Qué estrategias se pueden tomar más adelante? ¿Cuál es la invitación de la comunidad que ha sido afectada para estas empresas encargadas de las hidroeléctricas y de generar energías limpias? Porque todo hay que decirlo, las hidroeléctricas pues generan una energía limpia, el agua no se ensucia, el agua no, simplemente se utiliza el torrente para generar la transformación de la energía. Entonces es muy interesante, es una energía que podríamos decir que es limpia, que no está basada en el carbono, no está basada en el petróleo, sí, en los derivados del petróleo. Es muy interesante esa propuesta. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es el impacto ambiental? Es muy interesante poder hacer ese contraste y poder discutir en los momentos de profundización que ustedes tienen con sus profesores. Bien, también les podemos sugerir que tomen, por ejemplo, el título de una noticia e imaginen cómo hacer una nueva noticia nada más con ese título. Hay que ingeniarse. Uy, no, la productividad en Antioquia, un asunto importante, y que yo empiece a crear una noticia nueva. Puedo recortar esa noticia o, por ejemplo, leer una noticia y cambiarle el título. Son actividades chéveres, interesantes, que uno va viendo. Recuerden, identificar las partes de la noticia. ¿En dónde está el título? A ver, es este. Uy, ¿esto qué es? Ah, no, este es el copete. Ah, ya aprendimos que eso se llama el copete. Bueno, ¿hasta dónde va la introducción? Cumple con la introducción, me dicen por qué es interesante el tema, a qué público va dirigido, cuál es el tema que se va a explicar. Ah, ve, sí, cumple con esas características. Listo, ¿qué tipo de párrafo de contenido es? ¿Este es un párrafo de contenido por ejemplificación? ¿Este es un párrafo de contenido con definición? ¿Este es un párrafo de contenido con contraste? ¿Este es un párrafo de contenido causa-efecto? A ver, vamos identificando, porque la noticia o los textos informativos sí pueden tener diferentes tipos de párrafos de contenido. Bien, ahora sí, después de este repasito y estas sugerencias, me despido de todos los que están en este momento conectados en vivo. El Jordán, Llano de Córdoba, Presbítero Julio Tamayo, el 20 de julio, Gaspar de Rodas, ay, en Cáceres, un besito para los chicos de la Gaspar de Rodas, El Salto, la F. Gómez, Lorenzo Yalí, los chicos de la Presbítero Jesús Antonio, mejor dicho, todos los que están conectados, y también los chicos de la Floresta, los chicos de la Institución Educativa Piamonte, los chicos de la Institución Educativa El Bagre, los chicos de Nechí. También un abrazo muy grande para los chicos de Nechí que siempre están atentos al curso de lectoescritura de Vamos para la Universidad. Ok, ahora sí, un abrazo y un beso, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.